Cholula, o en su idioma original Chololan, el lugar de la huida. Ciudad que algunos le dicen la Roma de Anáhuac, con una antigüedad aproximada de 2500 años contando hasta nuestros días. Conozcamos su zona arqueológica. Hoy dimos el mochilazo a la ciudad de Cholula. Ahora, vamos al interior del basamento piramidal y a los restos de su plaza sur. La entrada está en la parte norte, y el complejo de túneles en su interior abarca aproximadamente 8 kilómetros, pero solo 280 metros están abiertos al público. El tramo que recorremos es el de color naranja en el mapa. Lo que podemos ver como una montaña fue creado por el hombre, pero se ve así por el abandono de la construcción, su destrucción en la época de la conquista, y por capas de ceniza volcánica del Popocatépetl acumuladas durante cientos de años. El acceso se encuentra aquí y esta es la fila de entrada. El costo de la zona es de 70 pesos. Esta es la entrada. Y la realidad es que los túneles no existían, ya que estos fueron excavados por los arqueólogos desde 1931, y los 8 kilómetros de túneles les llevó 25 años de trabajo. Su diseño tiene un arco llamado de medio punto o arco falso, como el de los mayas, para así evitar derrumbes. Este túnel está al mismo nivel en todo su recorrido, es decir, uno nunca sube o baja de nivel. Hasta ahora se dice que es el mayor basamento piramidal en América, aunque se refiere que en Centroamérica ya se han encontrado otros complejos más grandes enterrados bajo la selva. Su altura es cercana a la pirámide del Sol de Teotihuacán, y en cuanto a volumen es mayor que la pirámide de Giza en Egipto, no en cuanto a altura, en donde le gana la egipcia. En su interior se han encontrado 7 fases constructivas, y aquí apreciamos una de esas fases constructivas. Y si caminamos más adelante, podremos ver las escalinatas de esa fase. Al ir avanzando encontramos nichos en la pared donde van ejemplificando el tamaño de cada etapa. Todos los demás túneles están cerrados, y la decisión de cerrarlos fue debido a que algunos llevan a lugares donde aún existe pintura mural, y porque luego había gente imprudente que se quedaba por ahí, y al cerrar el complejo se quedaban encerrados toda la noche. La última fase constructiva tiene 400 metros por lado, y 62 de altura. Los arqueólogos hicieron también accesos de aire como vemos aquí, pero además localizaron desagües originales de las fases anteriores. Incluso existe a la vista escaleras que llegarían debajo de la iglesia actual. Sin embargo, no se ha excavado hasta lo alto para no dañar esa construcción. Ahora vamos al patio sur. Todo el basamento tiene orientación oriente-poniente igual que la del Sol en Teotihuacán, la cual aparece referida en varios códices coloniales y mapas, como el Códice Cholula entre otros. Y se dice que es la ciudad habitada más antigua de México desde hace 25 siglos. Sobre la fundación de Chololan, o Achololan, donde se escurre el agua, se habla de grupos fundadores que llegaron a este lugar y otros posteriormente que invadieron como toltecas chichimecas que salieron de Tula. Una versión refiere que los primeros habitantes se asentaron en estas cercanías por existir un manantial brotante, colocando a un costado de este el primer templo, como se ve en la imagen. Ahora, el nombre del gran basamento es el de Tlachihualtépetl, o cerro hecho a mano, y sobre su creación existen varios relatos. El Tlachihualtépetl podría haber estado dedicado a Tlaloc o a alguna otra divinidad relacionada con el agua o la lluvia. También existen versiones influenciadas por el cristianismo, como la de Fray Toribio de Benavente, Motolinía, quien escribió que los chololas quisieron hacer un templo tan alto como las montañas que rodeaban el valle, y que por eso Dios lanzó una piedra en forma de sapo y una gran tormenta que los confundió, y por eso dejaron de construir. Hay otra que habla de un gigante llamado Xelhua, el cual junto con sus seguidores que escaparon del diluvio, trajeron rocas desde un cerro ubicado en Tlalmanalco, llamado Cocotl, hasta Cholula, en una interminable hilera de hombres, construyendo así el basamento para que pudieran subir hasta él si volvía otro diluvio y subir hacia el cielo. Claro, fueron reprendidos por un sapo por su soberbia y el templo se quebró, muy similar al mito de la Torre de Babel.
y en el toponímico de Cholula vemos a ese sapo. También las crónicas hablan de una gran adoración a Quetzalcóatl en la ciudad, y se llega a confundir el Tlachihualtépetl con el templo de Quetzalcóatl. Pero el de Quetzalcóatl fue destruido, y sobre sus restos se construyó el antes convento franciscano de San Gabriel Arcángel. Ahora, nos situamos en el denominado Patio de los Altares. La forma de la plaza amplifica el sonido para facilitar los eventos públicos que habría en ella, y por ello, al igual que en muchas otras zonas arqueológicas, se da el fenómeno de que si aplaudes, el sonido rebota con otro tono que algunos dicen busca imitar el silbido de ciertas aves. También apreciamos 3 altares ceremoniales y 2 estelas que han sido reconstruidas. Ambas estelas originalmente se encontraban en los altares oriente-poniente, sobre una plataforma con grabados serpentinos, pero la del poniente fue encontrada donde ahora la vemos en la parte central, siendo que la del oriente no se encontró el pedazo de la parte superior. Encontramos a su vez en esta plaza una gran cabeza, la cual por favor no nos pongamos alienígenas ancestrales y creamos que eran aliens, pues esta representa un sapo, el cual aparece en el toponímico de la propia ciudad como ya hemos dicho. También encontramos en un nivel más bajo un altar mexica en esta parte, donde se encontraron restos humanos. Ello debido a que los cholultecas a final de cuentas se aliaron con los mexicas y por ende se volvieron enemigos de los tlaxcaltecas a la llegada de los españoles, siendo esta una de las varias razones por las que se dio en esta ciudad la famosa matanza de Cholula. Ahora, encontramos a los actuales habitantes de la zona, ardillas, las cuales hace 4 años que vine la primera vez no había. Entran y salen de las estructuras sin problema alguno, y se acercan a los turistas para ver si les dan comida. Ojalá que después no sean consideradas plagas y las maten a todas. Siguiendo el recorrido llegamos a la escalinata que apunta hacia el poniente y que tiene 54 escalones. Así que subamos. Ahora podemos ver la amplitud de visión, y eso que no estamos en la parte más alta del basamento, preguntándonos cuál habría sido el tamaño verdadero de la estructura intacta hasta la cima. Pues existen afirmaciones de que la plaza de la cúspide habría medido 200 metros cuadrados, y que había otras estructuras en su superficie, mismas que habrían sido barridos sus restos por los españoles para colocar en 2 ocasiones iglesias. Y esta es la parte final del recorrido de la zona donde se tiene que pagar, pues para subir a la iglesia de la Virgen de los Remedios no se cobra. Viendo nuevamente a las ardillas y su proliferación. Citando nuevamente a Motolinia, menciona que a la caída de Cholula a manos de los españoles y aliados, derrumbaron un viejo templo que se ubicaba aquí y colocaron una cruz muy alta, la cual fue despedazada por un rayo, colocando una segunda y ocurriendo lo mismo. Y solo hasta que, según el propio Motolinia estuvo presente en la ciudad, vio que colocaron una tercera en 1535, y esta sí quedó intacta. Pero lo más comprobable es que en 2 ocasiones se construyó una iglesia. La primera iniciada en 1594, pero destruida por un terremoto en 1864, siendo reconstruida hasta 1874, la cual nuevamente en el terremoto de 2017 sufrió varios daños. Y pueden ver la grandeza de la vista. Esta ciudad era un gran centro ceremonial, comercial y religioso que se veía a una gran distancia, y era paso obligado a otras zonas de Mesoamérica, como el actual Oaxaca, Veracruz, la zona maya, entre otros. De ahí parte de su importancia. Y pueden ver ahora que existe exhibición de los voladores en la plaza contigua a la edificación. Y en esta vista podemos ver el exconvento franciscano de San Gabriel, el cual perfectamente localizamos en este mapa aquí, y al fondo, la edificación donde nos encontramos, el Tlachihualtépetl, siendo que algunos mencionan que a la llegada de los españoles el basamento ya se encontraba cubierto por la vegetación, pero el tamaño de toda la ciudad habría sido registrado por los propios españoles. Así, por ejemplo, Hernán Cortés en una de sus cartas de relación refiere que pudo contar cerca de 400.000 casas, y que la gente de este lugar vestía mejor que sus vecinos tlaxcaltecas.
Además, según sus propias palabras, contabilizó 430 y tantas mezquitas, o templos. En parte por ello el mito de que Puebla tiene 365 iglesias, una por cada día del año, aunque ese dato es falso. Y como se dijo, existen también dentro de su interior vestigios de pintura mural. Y así, todo esto es un poco de la historia de Cholula. Espero les haya gustado la visita y aprovecho el final para saludar a los siguientes quetzales. Como lo pidió el azteca, aquí te mandamos saludar. También saludamos a Andy Aragón, Lord Llanos, Manuel Castellanos, Hugo Dávila González, Axel García, Juan González, Andrea González, Julián de la Rosa y Cristian HC. Gracias a todos ustedes como siempre y que sean muy felices.